no sé si por favor comienzas primero presentándote, de dónde eres, cuál es tu profesión y cuéntanos un poquito sobre eso, sobre ti un poco. Bueno, soy Alexis, tengo 25 años, soy de la ciudad de Quito, de Ecuador. Soy profesor, soy licenciado en Ciencias de la Educación, me dedico a ser profe de colegios y bueno, también tengo una especialidad en Educación Genetics, eso. Perfecto. Y Alexis, cuéntanos un poco, ¿cómo conociste a Omar? ¿Cómo conociste el perfil nuestro? ¿Te acuerdas más o menos algo que nos puedas contar? Sí, a ver, bueno, primero porque se me metió ese bichito de salir del país. Entonces Ya, ya estudié un cuarto en mi país, que es una especialidad, entonces quería culminar mis estudios de masterado a nivel internacional. Entonces justo vi la publicación en Instagram de la beca Luis Vives. Entonces fue como que hay una beca y bueno, voy a buscar cómo postular a Luis Vives. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se mete a YouTube y dice, bueno, pasos para postular. Pues justo me salió tu video, pero fue algo no preparado, algo que lo hice, no, bueno, sin ninguna preparación, ¿no? Como que a correr suerte, digámoslo así. Entonces, justo vi el video de la Luis Vives, entonces faltaban pocos días para que se cierren las postulaciones y hice un trabajo a postillar documentos, subir el ensayo, la carta de recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me fue tan bien. Entonces, de esa ya. manera poco llegué a la página y luego ya empecé un poco a revisar los live que hacíamos en Instagram. Entonces ahí incluso participé en uno. Me acuerdo cuando decían, alguien quiere preguntar, entonces aplastaba yo que quiero preguntar, que quiero participar. Entonces Perfecto, de esa manera fui llegando a la comunidad del intercambio. perfecto. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos? ¿Te acuerdas más o menos? Debe ser ya No es mucho tiempo, porque eso que tú comentas lo comenzamos hace unos abril. 4 meses, exacto, más o Claro, debe menos. ser incluso abril porque por ahí era abril, mayo las postulaciones de Luis Vives. Entonces por Y ahí de de, más o menos. y de ahí tú participaste de uno de nuestros eventos, de las cartas de motivación, ¿o no? No, participé en la Semana del Estudiante. Esta que fue Así, gratuita. Entonces, fue ya, la Semana del perfecto. Estudiante, que era por el canal de YouTube. Entonces, ahí decían, no, bueno, hasta que llega tal número de visitantes, vamos a enviar las cartas y los documentos donde estaban los de las becas, etcétera, etcétera. Entonces, participé, creo que duró una semana, si no me equivoco. Ya. Duró una semana entera este proceso de la Semana del Estudiante y luego posterior a ello, ya pues un poquito más claro, comprendí que necesitaba un poquito más de información, de organizarla. Entonces, la mentoría fue luego el otro espacio que accedí. ¿Y qué te motivó a entrar a esa mentoría? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que dijo así? Ah, voy a entrar a esa mentoría. Primero que es para sacar una beca y un poco organizar mejor mis ideas, ¿ya? Porque estaba muy disperso, la verdad. Pero Ujú. también, en teoría, no es que me sentía más claro, sino que tenía más ideas. Entonces, cada vez las clases eran como de que tengo que seguir buscando más información, pero creo que parte por eso, ¿no? De que un proceso de quizás de postulación implica y demanda tiempo, demanda organización. Entonces, eso también me motivó mucho y estas ganas un poco de seguir aprendiendo, ¿no? A veces uno piensa que es fácil redactar una carta, que escribir un ensayo, porque quizás piensa que en la práctica lo hace, pero es totalmente diferente, ¿no? Desde leer la convocatoria, desde aprender a leer una convocatoria que suena muy básico, pero a veces no la leemos tan bien. Entonces, lo que me motivó fue eso, ¿no? Y siempre quería estar en el club de los 200 becarios, entonces yo decía, no, pues tengo Perfecto. que estar en los 200 becarios, no voy a esperar mucho tiempo. Entonces, bueno, fue uno de los primeros incluso en inscribirme, entonces ahí Ya. terminamos la semana del estudiante y se alargó mucho, me acuerdo, en horas de la noche. Y bueno, fue una decisión que la tomé en esos instantes. Dije, no, a ver, voy a inscribirme, voy a matricularme, voy a demandarle tiempo a esto también, porque no solo es cuestión de quizás busco en internet, copio y pego, que yo comprendí que ese no era el sentido de la mentoría. Entonces, bueno, eso fue una de las motivaciones para poder entrar en la mentoría 8.1, sí, 8.1 y compartir las clases que tuvimos contigo, Omar. Ujú. Perfecto, excelente. Y cuéntanos ahí, después nosotros regresamos un poco a esta parte, ¿no? Después de la mentoría o en medio de la mentoría, tú estabas postulando a algunas becas. Cuéntanos un poco, ¿a qué becas tú postulaste en estos 4 meses, ¿no? Que prácticamente es lo que nos conocemos entre mentoría y todo, ¿no? Ajá. Sí, la primera que había, ya los resultados era la de Luis Vives, pero esa no estaba todavía en el proceso de mentoría. Ya, Entonces ahí quedé bastante atrás, digámoslo así, de los antes, ya, pero ya había empezado a postular a la beca de la Universidad de León de España, que era ya. una excelencia académica. Ujú.
Justo leí la convocatoria, releí la convocatoria un poco con los pasos que nos dieron en la Semana del Estudiante. Y ya cuando llegué a la Semana del Estudiante, estaba en preparación de los documentos para enviar a la beca. Entonces, Ya, era una beca de excelencia académica, entonces postulé a esa. Y la segunda beca, que de igual manera entraba en este periodo de tiempo de la mentoría, fue una beca en la Universidad San Martín de Argentina, en Buenos Aires, que también un poco iba por la rama que yo estaba interesado en función de la educación y los derechos humanos. Esas dos perfecto. que un poco postulé. Perfecto, dos becas, ¿no? Dos programas completamente diferentes, uno en Europa y uno por acá, por Latinoamérica, ¿no? Y cuéntanos un poco ahí, ¿cómo funciona? Cuéntanos un poco sobre este programa de la Universidad de León, cómo funciona el proceso para más o menos ir entendiendo qué es lo que tú enviaste de documentación allá y te llamaron a una entrevista, no te llamaron, porque había un montón de preguntas que incluso no sé si eres tú mismo, pero si no me corriges no hay ningún problema, que tú decías, Omar, no sé si envío este documento porque en mi país no me reconoce el CENESID, este documento, Sí, alguna sí, cosa sí. así, ¿no? Entonces cuéntanos un poco sobre Ajá. eso. ¿Qué documento tú enviaste? Cuéntanos un poco cuáles fueron esos documentos para que los chicos pues entiendan, ¿no? Y vean qué es lo Ajá. que realmente es válido, ¿no? Bueno, primero me enteré de estas dos becas por los documentos que nos enviaban sistematizados los links de las becas. Nos decían, Ya. está abierta, esta está cerrada, esta se abre el año. Entonces, las únicas que quedaban en ese periodo que yo quería postular era la de la Universidad de León y la de San Martín. Entonces, vamos con la de la U de León. Primero, una beca de excelencia académica. Entonces, lo que primaba mucho era las notas del pregrado. Entonces, en este Ya. sentido, hice la conversión de las notas al sistema español. Entonces, en buena hora, mi promedio superó el 8. Entonces, eso primaba mucho porque casi eran 25 puntos el tema de la excelencia académica. Por Ya. ello, teníamos que llenar unos formularios en los cuales nos solicitaban que tengamos, pues, un certificado de la universidad, ¿ok? Que nos diga que somos aptos con ese título para ingresar a una maestría. Ya. Entonces, decía, ¿no? Envié los documentos sin eso, porque yo decía que con el registro de la CENESID acá en Ecuador, prácticamente eso ya dice que puede acceder a un posgrado, pero lamentablemente no me aceptaron. Entonces yo, la verdad, sí me decepcioné primero, porque dos veces me dijeron, no, Alexis, estos documentos están incompletos. Lo bueno de la Universidad de León es que, o sea, te dice que te falta y puedes decir, en este tiempo voy a completar el documento. Entonces, lo que Ya. yo insistir mucho, les dije, miren, este apartado, la universidad también en sus estatutos dice que las carreras de tercer nivel, la CENESID, entonces, todo un poco esa información, yo la envié en un correo electrónico. Entonces, posterior a ello ya me aceptaron. Entonces, lo único que tenía que enviar era mi título apostillado, mi récord académico apostillado, porque eso era lo fundamental de la beca, porque es una beca de excelencia académica. Y adicional a ello, si yo tenía cartas de recomendación en el área que me iba a desempeñar. En este caso, eran psicología y ciencias de la educación. Entonces, la verdad, yo primaba mucho este tema de la excelencia académica. Dije, o sea, de los 25 puntos, la gran mayoría los voy a tener porque tenía un promedio bastante adecuado. Entonces, esos son un poco los documentos que envié, pero sí, ese documento de la universidad yo lo solicité, pero bueno, fue un trámite de que solicité, no me enviaron, volví a solicitar y esto de la pandemia también complicó un poco, pero luego la universidad comprendió quizás que yo tenía el registro de la CENESID y que con eso podía acceder. Entonces, esos fueron un poco los documentos que me hicieron llegar. Posterior a ello, hay un segundo momento que era una preselección para el tema de las entrevistas. Entonces, Ya. se demoraron más o menos en un mes en convocarnos y después de la convocatoria teníamos 2 días. Entonces, más o menos el 21 justo tenía por aquí, el 20 de julio más o menos nos llamaron a que estábamos en entrevista en el grupo de preseleccionados, preadmitidos, pero el 23 ya teníamos la entrevista. O sea, fue algo muy, muy rápido, no fue ni de una semana, sino en 2 días tiene la entrevista, tiene 10 minutos para argumentar por qué quiere estudiar en la Universidad de León. Entonces ahí te contacté y dije, bueno, voy a consultarlo, Mar, quizás qué preguntas me hacen, qué puedo decir en estos 10 minutos que son muy valiosos. O sea, parece que es mucho, pero en realidad fueron así segundos. Entré las preguntas y volví a salir, entonces fue algo muy, muy, muy nervioso, sí, porque era la primera entrevista que iba a tener, pero me fue bastante bien y creo que por eso Y, acceder a la beca luego. y dentro de lo que nosotros te preparamos para la entrevista, en porcentaje, ¿ayudó, no ayudó? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Fueron las mismas Sí, preguntas? Yo te pregunto eso porque yo sé cómo te preparamos para la entrevista y quiero saber si en parte, pues esas preguntas medio que se repitieron allá, ¿no? Cuéntanos un poco, más o menos, bastante, sí, poco. yo creería que en su gran mayoría, ¿no? Podemos hablar Ya. incluso
y el 90% que un poco repasamos en esta entrevista, este repaso que tuvimos previo a la entrevista, yo creo que 90-95%, porque las preguntas que me hicieron fueron en relación a por qué la Universidad de León y por qué el programa y cómo yo relaciono vida académica. Entonces yo decía, a ver, ok, esto ya lo había visto, entonces vamos directo al grano, ¿no? Entonces, un poco relacionándolo de esa manera. Adicional a ello, me olvidé decir que me pidieron mi currículum, entonces yo también envié mi currículum, entonces decía muy bien, es el momento de un poco ir ordenando las ideas, ¿no? Conectar con lo que dice mi currículum, también con lo que yo quiero estudiar y qué experiencia he tenido, pero en función de no decir fui esto, pero qué enseñanza me dejó. Entonces, un poco fui uniendo todo lo que me acordaba de la mentoría, un poco también de lo que repasamos en la entrevista. Entonces, fundamentalmente fue eso. La entrevista fue por qué la Universidad de León, cómo la carrera va a aportar a mi desarrollo académico, profesional y también relacionado con mi CV. Entonces, tuve la oportunidad de ser vicerrector en una institución educativa, entonces justo eso le llamó mucho la atención. Entonces me dijeron, oh, ok, tan joven, ¿qué aprendiste ahí? ¿Qué hiciste? O sea, entonces ahí dije, a ver, yo relacionaba esto con los procesos académicos. Entonces ahí me fue bastante bien porque pude conectar un poco las ideas. Y una de las recomendaciones también que me diste, Omar, era revisar, ¿no? Revisar completamente el posgrado, las asignaturas, la planta docente, revisar si tienen convenios, espacios de formación o de investigación. Entonces eso me sirvió mucho, porque justamente la Universidad de León tiene, y la facultad a la que voy a ingresar, tiene un observatorio, digámoslo así, de políticas educativas. Entonces yo también dije, ok, he leído un poco sobre esto, he leído algunos informes que ustedes tienen y creo que va mucho en relación con lo que yo quiero aprender y relacioné también con el tema de la especialidad que acabo de sacar acá en Ecuador. Entonces, creería que unió, o sea, fue bastante muy amena la conversa, o sea, tranquila, relajada, pero yo sí me sentía nervioso, o sea, en esos 10 minutos fueron bastante puntuales, digámoslo así. Di la información precisa, necesaria, creo que la concreta, para que un poco ellos también vean que estamos preparados, que conocemos y eso, pero bueno, yo salí muy contento de la entrevista, igual les escribí, les dije, me fue muy bien, yo me sentí, dije, esa beca tiene que ser mía en algún momento, pero después de aquello salió la lista final, eran 10 becas, entonces habíamos 30 personas preseleccionadas. Entonces, de las 30 personas habían escogido 10 y había una lista de suplentes, ¿ok? Entonces, justo revisé y estaba en la lista de suplencia. Entonces, sí, dije, bueno, quizás me faltó algo, tengo que mejorar algunas cosas, voy a volver a revisar la documentación, quizás no enviar otra carta de recomendación me hizo falta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, yo estaba un poco desanimado y dije, bueno, pero me queda la beca de Argentina, así que vamos por esa beca de Argentina y ahí preparé mejor los documentos. O sea, ya preparé con casi un mes de anterioridad, preparé los documentos, incluso te mandé las cartas de recomendación de los docentes para que pudiéramos todo unir con el CV, las cartas de recomendación y la propuesta de investigación, porque acá me pidieron propuesta de investigación. Y bueno, ya fue otro proceso ese, pero en la Universidad de León quedé en la lista de preadmitidos. Y luego, pues, una persona renunció a su puesto, a su beca, digámoslo así, y en la lista de suplencia tuve la oportunidad de acceder yo. Entonces, ahora estamos en eso y bueno, ya con la carta de admisión y en el proceso de dirigirnos prácticamente a la Universidad de León. Perfecto, ¿no? Excelente. Y prácticamente me da mucho gusto escucharte porque lo que tú comentas, ¿no? La entrevista, todo, es lo que nosotros tratamos mucho en la mentoría, ¿no? Porque la universidad, claro, dando ejemplos sobre eso. Y me deja muy contento que tú hayas aprovechado al máximo esa oportunidad, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esa beca, qué es lo que te cubre, qué máster vas a estudiar, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, algo que me olvidaba de decir es que esa frase que siempre me acordaba de que el fracaso es parte del proceso, eso yo no siempre, hasta me acuerdo que una vez en un Instagram decían que aprendiste hoy de la mentoría, yo así, primera mentoría, que el fracaso es parte del proceso, entonces yo me acordaba, dije, quizás esto es un fracaso, pero quizás también me ayudó a crecer mucho, entonces dije, a la otra ya voy por esa beca. ¿Qué me incluye la beca de excelencia académica? Entonces, la excelencia académica implica que primero me pagan el costo total del máster, es decir, no pago nada por el máster ni tampoco la titulación. Adicional a ello, tengo una bolsa de viaje, digámoslo así, que me cubre los pasajes, ¿ok? Y también me cubre el seguro de vida hacia España. Entonces, hacer una beca de excelencia académica te cubre eso, el máster y tu traslado es allá, hasta la presencialidad. Sin embargo, lo que no cubre la beca, esto también es importante analizar porque cuando uno postula tiene que ver eso también, a ver cuál es el plan B que tiene que hacer para poder subsistir, es la subsistencia. Entonces, en ese sentido,
la subsistencia corre por parte del becario, ¿no? Eso la universidad no cubre. Claro está que si es que quedas en los 3 primeros lugares, hay otro estipendio de 1.800 euros también, entonces esto también te ayuda a cubrir un poco tu estadía allá. Un poco recordaba también de las mentorías que muchas veces las universidades también dan otro tipo de becas que pueden dar tu trabajo allá. Entonces, por ejemplo, la universidad también oferta becas de residencia universitaria. Entonces, estoy tratando de buscar porque sería importante y oportuno realizar aquello, pero bueno, eso es lo que nos cubre la beca Talent de la Universidad de León. Perfecto, excelente, ¿no? Y es súper atractivo, ¿no? Porque te cubren varias cosas. Claro. Y en este caso, en paralelo tú estabas postulando a la beca en Argentina, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esa beca, cuál es el nombre, porque también tú llegaste a una etapa, si bien no sabemos los resultados, pero llegaste a una entrevista, ¿no? Entonces, o sea, fueron dos partos, en este caso, dos becas positivas, digamos, entre comillas. Cuéntanos un poco sobre esa beca, cuál es el nombre de la beca, cómo se llama. La de la Universidad de León es una maestría en psicología y ciencias de la educación. Entonces, justo con mi profesión, con el ámbito que me he venido desarrollando. Lo interesante de la mentoría es cuando uno empieza a ver qué aspectos positivos tiene, ¿no? Aunque dicen, no, pero es que algo positivo debe tener para que tu currículum sea interesante, qué has hecho, en qué te has desenvolvido. Entonces, eso me ayudó mucho, porque de ahí, bueno, yo había formado parte de algunas organizaciones sociales desde muy pequeño, de derechos estudiantiles. Entonces, ahí nace mi interés también por un poco organizar mis ideas en el tema más, digámoslo así, personal. Justo en la Universidad de San Martín se abrió la maestría en Derechos Humanos y Democracia. Entonces, una línea de investigación de la maestría me llamó la atención, que era los derechos humanos, educación, memoria y justicia. Entonces, bueno, la mentoría también me permitió como que rehacer un poco las aptitudes, digámoslo así, que tengo, y me interesé por aplicar esta beca. Esta beca me pedían una propuesta de tesis, una propuesta fundamentada de tesis, 2 cartas de recomendación, cartas de recomendación, la carta de motivación y adicional a ello mi currículum y una serie de datos, de información oportuna que te pide la beca, ¿no? Quizás esta beca era un poquito más exigente en el tema de los documentos, ¿ya? No era de excelencia académica, ¿no? Sino más bien era cuál era tu relación en función de los derechos humanos y la democracia en tu país. Entonces, bueno, de igual manera, otra vez con lo que aprendí en la mentoría, empecé a hacer la carta de motivación. Entonces, esta carta de motivación sí pasó por los 2 filtros, te mandé a ti, me corregiste, te volví a enviar, pues ya estuvo con los alcances más pertinentes. Entonces, era una carta de recomendación, creo que bastante buena, no es porque la escribí, pero estuvo bastante buena porque pasó por varios filtros, la volví a revisar, la volví a releer. Entonces, calzaba mucho con el CV, la propuesta de tesis, o sea, todo era unido, ¿no? Era parte de un todo. Después las cartas de recomendación, que bueno, entonces ahí otra vez el dilema, ¿sí? ¿A quién pido? A ver, entonces mis profesores de la universidad, justo estaba acabando la especialidad, entonces dije, ok, es el momento de pedirlas a mis profes, porque de aquí quizás ya no les vuelvo a ver. Entonces mi profesor de la especialidad, mi profesor del pregrado también me ayudó. Entonces justo las 2 cartas me apoyaron mucho, creo que fueron un soporte muy fundamental porque se unía con todo lo que había explicado yo en el CV, en la carta de recomendación y la propuesta de tesis. Eso sí me costó un poquito porque tenía que relacionarlo con la educación. Entonces decía, a ver, ¿cómo los derechos humanos? Entonces, bueno, y un poco fui revisando bibliografía, fui construyendo y presentando también una propuesta interesante, porque lo que a ellos les interesaba es que tú veas los derechos humanos de manera integral, porque tienen convenios con otras universidades, convenios con organizaciones, ONGs. Entonces, yo apliqué mucho también a lo que ellos estaban buscando. Dije, a ver, ellos están buscando esto, entonces yo también voy a configurar mi carta de recomendación y mis documentos en función de aquello. Me fue bastante bien. Justo tuve esta semana la entrevista el día lunes, entonces estoy en la segunda etapa, digámoslo así. Los resultados llegan en un mes, prácticamente a finales de septiembre o la primera semana de octubre, que posiblemente ya esté viajando hacia España. Entonces tendré que un poco revisar porque es virtual en algunos espacios, pero no sé si volvamos a la presencialidad en Argentina, porque esta vez también siempre se ha dado presencial. Claro, está por la pandemia es virtual, entonces parece que esa semana fue tan compleja, no llegó la que estoy admitido en la de León, luego me llegó lo de Argentina, entonces yo era así, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces decía, es un resultado, ¿no? Entonces, es un resultado de algo, ¿no? Entonces decía, el tiempo que uno, ahí es cuando dice, ¿no? El tiempo que le da a revisar la información, porque lo de las becas es quizás la pastillita, ¿no? Entonces nosotros teníamos que revisar, rehacer, entonces
yo, por ejemplo, revisaba los apuntes, ¿no? Y decía, a ver, en la clase 1 vi esto, entonces lo de la clase 1 me puede servir, decía. Entonces, es ir uniendo, ¿no? Entonces, como tú decías, Omar, no es que la mentoría es quizás del espacio donde nos permite aprender muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo las líneas que hacías y decía, así se soluciona tu vida, y muchas líneas, y el paso 1, el paso 2, el paso 3, y los pasos A y el paso B que tienen que conectarse. Entonces, eso sí me puso a repensar, porque a veces uno hace las cosas, digámoslo así, muy limitante, pero la mentoría también un poco te permite pensar de otra manera, ¿no? Pensar en grande, digámoslo así, ¿no? Claro está que hay muchas cosas de por medio, porque, no sé, yo decía, a ver, bueno, pago la mentoría y después, ¿qué hago? Entonces, ahí comprendí que esto era parte de esto, ¿no? Entonces digo, a ver, ok, hay que asistir a las clases, hay que cambiar las rutinas también, ¿no? Porque eran 2 horas bastante intensas, ¿no? Bastante intensas, y un poco aprendías también de la experiencia de los otros compañeros que venían de otras profesiones, de otra parte del mundo. Entonces creo que sí, fue bastante interesante la mentoría, me ayudó mucho, por lo menos a concentrarme, a rehacer algunas cosas. Y bueno, ahora ya estoy con la beca en España, y bueno, veamos qué pasa con la de Argentina, que en unas semanas pues nos dan los resultados. Perfecto, mira qué interesante, ¿no? Me da mucho gusto de eso, porque tú estás cambiando tu historia en prácticamente 3 meses y medio, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarte aquí, tú cuando estabas en las clases de la mentoría, tú siempre decías, no, ya postulé a una, me dijeron que no, ya postulé a otra, me dijeron que no, ya estoy entendiendo que el proceso no es como yo pensaba, y la Claro. tercera va a ser la vencida. Yo me acuerdo que cuando acabamos la mentoría en vivo, tú dijiste, bueno, y la tercera va a ser la vencida, y hoy en menos de 2 meses que hemos acabado la mentoría, tú estás con tu beca y posiblemente otra beca más, ¿no? ¿Cuál crees que es el factor principal? ¿Cuál crees que fue el único factor para que, como dices, en un día 2 becas te dijeron que no, y después de 3 meses, en 2 semanas, como dices, ¿qué está pasando aquí? Una sí por acá, otro sí por acá. ¿Cuál crees que fue así el pilar fundamental para que el mismo perfil consiga sus resultados? Porque estamos hablando de que en tu caso, tú no mejoraste drásticamente tu perfil, porque en 3 meses, en 2 meses, no hay cómo hacer ese cambio drástico en el perfil, y más bien sí hay cómo hacer un cambio en la estrategia de la documentación, ¿no? Entonces yo quería entender cuál fue ese cambio drástico que hubo en tu perfil, digamos así, para que existe ese cambio tan drástico, ¿no? Y sí, la tercera fue la vencida, entonces me da mucho gusto que así haya sido, ¿no? Sí, a ver, primero yo ponía los ejemplos, decía, a ver, ¿qué hago para mejorar mi currículum o mi carta de presentación? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué me hace falta? Entonces, ahí uno se da cuenta que quizás las cosas muy sencillas, muy pequeñas, son parte también de tu historia académica y profesional. Entonces yo dije, muy bien, tengo que rehacer lo que ya he hecho, ¿ok? Y un poco ordenar y clarificar mis ideas. Entonces yo me planteaba el punto A y el punto B. Entonces yo decía, sin el punto A no me va a llevar al punto B. Entonces, si el A estaba mal planteado, era evidente que no iba a llegar al B nunca. Entonces ahí un poco reordené mis ideas. Entonces eso sí me ayudó mucho la mentoría, porque decía, a ver, escribir todo lo que yo he hecho, los cursos que he estado, o sea, entonces decía, yo decía, no tengo mal perfil, tengo 25 años, pero he tenido un perfil interesante también. Entonces, quizás ese es el punto de inflexión, ¿no? De que en estos 2 meses, más bien con la mentoría, con las lecturas que he tenido, me permitió rehacer eso. Entonces, ok, plantearme nuevos objetivos, un poco ir reestructurando también los documentos, ¿no? Para hacer un documento bien elaborado, pero otra vez volverlo a hacer. Entonces, quizás ese fue el punto de inflexión en el que uno dice, wow, o sea, sí, esto que estamos aprendiendo sí da resultados, ¿no? Entonces, sí da resultados, que forma parte de tu proceso de crecimiento. Entonces, eso me sirvió mucho, ¿no? Entonces, en estos 2 meses yo pude rehacer mis cartas de recomendación, pude configurar de otra manera mi currículum para que se vea más interesante, no solo poner, como decimos a veces, no hice esto y enlistar, sino más bien decir qué aprendí de aquello y cómo lo aplico yo en la vida cotidiana. Entonces, eso yo decía, a ver, muy bien, soy profesor, pero bueno, hay mucha gente que es profesor, pero ¿qué hago yo como profesor para fomentar los derechos humanos? ¿O qué hago yo como profesor para enmarcarme en el área de la psicología y las ciencias de la educación? Entonces, eso me sirvió mucho, como que me dio muchas pistas para un poco mejorar fundamentalmente, no en el tema de seguir acumulando cosas, sino reestructurar lo que tengo, y quizás eso me pueda dar cabida a que en el futuro pueda aprender muchas cosas más, ¿no? Yo a veces solo ponía objetivos inmediatos, ¿no? Pero no veía futuro a largo plazo. Entonces, por ejemplo, decía, no, yo a futuro nunca me proponía eso, ¿no? Pero ahora siempre digo, a ver, no, esto es importante, porque ellos van a decir, ¿qué voy a hacer yo con la información que voy a aprender, ¿no? Y decíamos,
no es que la maestría me va a solucionar todo, pero a ver, ¿cómo esto se complementa con mi vida académica, con mi vida profesional? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando regrese a mi país? Etcétera, etcétera. Entonces, eso sí me sirvió mucho. Yo creo que eso es un poco lo fuerte de la mentoría, ¿no? Que te ayuda a aclarar algunos aspectos. Te digo, otras te confunde. Ya decía yo las líneas que Omar hacía y que el punto A y el punto B. Ahora hacer una mezcla de colores, ¿no? Yo decía, y ahora ya me perdí. Entonces, volver a ver las clases, ¿no? Entonces, a ver, esto está en tal clase, voy a volverla a ver, voy a revisar las cartas que nos planteabas de ejemplo, quizás hay algo que sí nos pueda servir, hay algunas frases gancho, algunas cosas estructurales que sirven y son funcionales, pero quizás la parte medular es cómo saber tú redactar los elementos importantes para que todo tenga todo tenga sentido, ¿no? No esté todo por separado. Entonces, eso creo que es lo más importante y lo fundamental. Perfecto, entonces, ¿sientes que valió la pena haber entrado en la mentoría? Claro, sí, creo que es la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo. Es una inversión que uno hace y bueno, los resultados vienen luego, pero con esfuerzo, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha lectura y con mucha orientación. Entonces hay gente que sabe, que se ha preparado como tú y el equipo de la mentoría porque tienen experiencia en aquello. Entonces quizás esa experiencia también es muy valedera, ¿no? Como tú dices, son años, es tiempo, es dedicación y ese tiempo compartirlo con los demás, fundamental, muy fundamental. Y en este caso, cuando tú decidiste entrar a la mentoría, ¿tú tenías miedo? Porque yo sé que ustedes hacen una inversión, ¿no? Y ustedes dicen, chuta, ahora, ¿será que yo invierto? ¿No invierto? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y ustedes hacen esa inversión. ¿Tú estabas preparado? ¿Tú decías, perfecto, lo voy a hacer? ¿Tengo el dinero? ¿O estabas con un poco de miedo, no? Porque tenemos chicos que dicen, no, ya me endeudé y ya, ahora que tengo la beca, valió la pena y un montón de cosas, ¿no? ¿Tú tuviste miedo o dijiste, no, voy a entrar y ya, sin problema? Claro que un poco de miedo, tanto una inseguridad quizás, porque uno encuentra muchas cosas en el internet, ¿no? Y dicen, es que me van a cobrar y yo no sé si llega el producto, entonces ahora el producto era de las clases, ¿no? Entonces, luego que ya hice el pago y todo eso, entonces ya me llegó el correo de confirmación, dije, bueno, ok, la clave para la plataforma, el seguimiento por WhatsApp, que es muy funcional, entonces dije, no, pues esto ya es algo serio y consolidado, entonces no es algo que prestan en internet, uno paga y bueno, verá usted cómo hace. No, eso sí, eso hay que reconocer mucho, ¿no? Es algo estructurado, es algo preparado. Uno se da cuenta cuando es algo improvisado. Lo que más cuando somos profesores tenemos uno se da cuenta cuando alguien improvisa, pero quizás uno se da cuenta también cuando alguien sabe, tiene la experiencia, tiene las herramientas para poder comunicar, porque yo puede ser que sepa mucho de becas, pero si no sé comunicar, si no sé transmitir, es bastante complejo. Entonces eso mucho, ¿no? Dije, ok, Omar tiene tantas becas, tiene mucha experiencia con algunos alumnos, entonces eso quizás también te enriquece cuando cuentas estas historias, ¿no? Y uno va viendo y dice, o sea, hay personas que lo hicieron y por qué yo no puedo estar en el club de los 200 becarios, que es el objetivo que la comunidad tiene ahorita. Esta misma historia tuya, ¿no? Que tú entras, tal vez tú viste una conversa que yo tuve con otro becario que estuvo hace algunos meses, ¿no? Y tú dices, no, o sea, él consiguió y aquí otra persona va a estar viendo esta conversa y va a decir, Alexis lo consiguió, porque yo no puedo conseguirlo, ¿no? Entonces, Alexis, dentro, como tú dices, no, sí, después de mucho tiempo nosotros conseguimos consolidar nuestro equipo acá de la mentoría, nuestras clases, todo bien estructurado. Dentro de esa estructura de las 5 clases que nosotros hemos llegado a definir en la mentoría, si tú tuvieras que quedarte con una única clase, ¿cuál sería esa clase que tú dices, perfecto, con esa clase yo me quedo y ya, o sea, de ahí sale todo? Es la 1 que hablábamos de alinear los objetivos, la 2 que hablábamos de dónde están las becas, la 3 que era sobre cartas de motivación, personal statement, statement of purpose, la 4 que era sobre cartas de recomendación, o la 5 que era sobre CV académico. ¿Cuál crees que fue la clase que a ti dices, con esta me quedo? ¿Sí? Yo, o sea, no es por desmerecer las otras, pero me quedaría con la primera. ¿Okay? La primera te replanteas una serie de cosas y objetivos, ¿no? Entonces, quizás te genera también confianza, pero más dudas. Entonces uno dice, a ver, hay que volverse a replantear muchas cosas, porque lo demás quizás, si uno ya comprende cuáles son sus objetivos, comprende que esto del fracaso es parte del proceso, comprende que hay una serie de pasos, ¿no? Que no solamente, como decían, copiar una carta de internet y enviarla, o sea, esto implica también cambios hasta en nuestros hábitos, ¿no? Quedarnos más tiempo leyendo o revisando la plataforma. Entonces, quizás para mí la clase clave, digámoslo así, fue la primera, ¿no? La primera es como la que me hizo el gancho, ¿no? Porque yo decía, ¿qué pasa si es que pago y luego yo digo, a ver, yo tengo tantas cosas que hacer como profe, en vez de esas 2 horas me pongo a revisar trabajos, ¿no? Y no le dedico tiempo a la mentoría.
Entonces decía, no, pues yo ya pagué, más allá de lo que haya pagado es mi tiempo también, hay que prender la cámara, hay que participar, hay que estar atentos, ¿no? Entonces creo que la primera clase a mí fue la que me enganchó y dije, no, por aquí van las cosas, ¿ok? Y lo demás ya fue complementando, ¿no? Entonces fui descubriendo nuevas cosas, son cosas incluso hasta un poquito técnicas, ¿no? Que dicen, ok, esto es en base a la experiencia, ¿no? No esto es algo que yo me he inventado, sino es algo que yo he podido analizar, observar, evaluar, porque yo también he estado en estos procesos. Entonces, eso quizás va complementando, pero la primera para mí fue la clave, ¿no? Porque si la primera ya me decepcionaba, capaz ya no estaba aquí y no entraba a la clase de teoría y hubiera estado en otro momento quizás, pero para mí la primera fue la clave. Y quizás la otra, quizás la más importante también, es cómo conectar este punto A con el B que viene luego, ¿no? Entonces decir, a ver, tus objetivos, tú estás aquí. ¿Cómo complementa la carta de recomendación con la carta de motivación? Entonces todo ahí es una serie de procesos. Eso también me llamó mucho la atención. Fueron como que las dos marcaron. La otra clase que tiene que ver con el currículum también, o sea, fue más, digámoslo así, más técnica, ¿no? Es decir, a ver, en Europa utilizamos esto, en América Latina acá, hay veces que nos mandan los formatos, eso me pareció más técnica, pero siempre hay esos detalles, ¿no? Decir, por ejemplo, qué persona te puede dar esta carta de recomendación, cómo puedes solicitar, escribirles a los profes, o sea, esos como que detalles también van marcando la mentoría, ¿no? Porque son cosas que quizás te ayudan, ¿no? O sea, son estas pequeñas recomendaciones que uno debe tener en cuenta siempre que va a hacer esto, ¿no? Entonces ahora quizás cuando vuelvo a postular a otra y voy a decir, a ver, esto tengo que hacer, estos son los detalles que quizás me ayudan un poco a clarificar las cosas. Pero la primera, la clase me quedaría con ella. ¿Volviste a ver la clase número 1 cuántas veces o solo una vez? ¿Cuántas veces? Creo que volví a ver unas 4 veces la primera. Sí, la primera volví a ver unas 4 veces para no perder la motivación. Y de ahí las otras también, las de la carta de recomendación, igual creo que revisé unas 3, 4 veces. Decía, a ver, esto estaba acá, entonces le iba uniendo un poco con esas experiencias. Entonces, siempre repitiendo la clase, ¿no? Porque hay cosas que quizás se nos van cuando no anotamos, pero siempre tenía mi cuadernito de apuntes y también revisaba la clase. Decía, volver a revisar. Lo que me parecía más interesante, siempre ponía, no, volver a revisar. Entonces, quizás eso también me ayudó mucho a hacer funcionar con el tiempo y aprovechar el espacio que teníamos en la plataforma. Y es importante volver a revisar porque la clase comienza sencilla, ¿no? Comienza con una pizarra en blanco y termina, claro, termina ya una cosa que yo no entiendo más, ¿no? Yo entiendo sí. Y por suerte digo, o sea, está grabado aquí y ya ustedes la van a revisar y, claro, y está ok, ¿no? Varias personas, Alexis, pasan por esa mentoría, varias personas, al igual que tú, ¿no? Varios compañeros pasan por esa mentoría, pero muchos de ellos por algún motivo no hacen lo que tú hiciste, ¿no? ¿Qué cosas, Omar? Rever las clases en la plataforma, estudiar la plataforma, hacer un resumen, buscar esas, como tú dices, esas frases funcionales de los ejemplos que yo les daba, conectar esta parte de la primera clase con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, y realmente invertir tiempo, como tú decías, ¿no? Yo soy profesor universitario, estas 2 horas que podría estar en la mentoría, yo mejor me voy a hacer algún trabajo que realmente valga la pena, pero cuando tú ya ves que entras a la mentoría, tú invertiste mucho más tiempo que esas 2 horas, ¿no? Tú reviste las clases varias veces, tú aplicaste conocimiento, y estimo que cada vez tú invertías 2 horas diarias para revisar una de esas clases. ¿Cuál crees que sería el consejo a los chicos que van a ver esta clase y son tus compañeros, son chicos de la mentoría, para que ellos pues también consigan y concluyan este proceso con éxito como tú lo acabas de concluir, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo? Creo que como consejo hay que como que replantearse algunas cosas. Ese sería mi consejo, ¿no? Quizás entrar en la mentoría también nos permite replantearnos y desconstruir muchas cosas, ¿no? Entonces, esa sería para mí como que la primera idea. Pero el consejo sería la constancia, creo yo, ¿no? O sea, es quizás minutitos de tiempo, quizás no minutitos, pero horas de tiempo en que nosotros le demandamos a la mentoría, ¿no? No es que en las 2 horas yo voy a salir ya construida mi carta y mi currículum perfecto, sino esto es un proceso de mejoramiento, eso también hay que comprender aquello, ¿no? Entonces siempre hay que comprender también que en función de ello yo voy construyendo también un objetivo a largo plazo. Mi consejo sería que fundamentalmente aprovechen este espacio de la mentoría, pero lo aprovechen en función de que todo lo que han aprendido lo puedan relacionar en cómo mejorar lo que ya tienen y cómo también adquirir nuevos conocimientos en función de las nuevas realidades, ¿ah? Como tú decías, Omar, o sea, no, yo el máster no me va a dar el conocimiento y no, entonces no, el máster me va a ayudar en muchas cosas, no solo en el conocimiento, porque el conocimiento va y viene y está ahora en el internet, pero quizás va a marcar mucho en el tema de mi formación, por todo profesional,
pero también en este sentido de un poco ir replanteándose los objetivos que uno va teniendo, ¿ok? Suena a veces extraño cuando tú decías, ¿no? Que igual, ¿no? Las becas quizás dan a gente importante, dan a hijos de políticos, de catedráticos universitarios, pero uno ahí quizás rompe esas taras que tiene, ¿no? Y dice, no, pues, o sea, las becas están ahí. Una cosa es un proceso para llegar a ellas, que no es fácil, o sea, que hay que prepararse, que hay que leer, que hay que rehacer los documentos, hay que quizás también equivocarse, ¿no? Y errar y decir, bueno, esto hice mal, pero no es que hice mal porque yo mismo quise hacer eso, sino porque quizás me faltó un poco de experiencia, o quizás no leí algo, o quizás me faltó esto. Pero sí hay que dedicarle más de las 2 horas que tenemos la clase, sí hay que dedicarle tiempito a revisar la plataforma, revisar lo que está ahí, la información que está ahí, un poco mejorar también nuestros hábitos de estudio, digámoslo así, pero creo que eso parte también porque es bien complejo, ¿no? Más cuando un poco ya estamos creciendo, ¿no? Y decimos, aprender otra vez a clases, ¿no? Pero bueno, luego nos damos cuenta que quizás dimensionamos lo que hemos ganado, ¿no? Una beca, que no vas a pagar tú el máster, o sea, que la universidad está becándote. Entonces, hay uno, a veces no cree, ¿no? Y dice, yo no creí hasta que no me llegue la carta de aceptación. Yo decía, capaz de equivocar, capaz de esto, y después la carta de aceptación, y digo, no, ahora sí está mi nombre y mi pasaporte, entonces ahora sí voy a imprimir. Y bueno, creo que es una recomendación, ¿no? No desanimarse porque, o sea, todo es un aprendizaje. Por lo menos quienes estamos en el área de educación vemos desde las cosas muy sencillas y quizás de las peores experiencias aprendemos mucho, pero también de las cosas buenas, como ver que la gente comparte su conocimiento, ¿no? Y eso es importante de la comunidad del intercambio, o sea, comparten el conocimiento que tienen en función de sus propias realidades. Creo que eso sería el consejo que más les puedo dar, y compren la mentoría ya y aprovechen el tiempo pasa muy rápido y uno dice, no, pues es que son muy poquitas clases, o no, es que es mucho tiempo, 2 horas, ¿no? Entonces uno ahí ya se da cuenta que quizás tiene que replantear muchas cosas, y que la mentoría es del inicio de muchas cosas más, ¿ok? No es el fin mismo, creo yo, la mentoría, sino que es del inicio a que tú puedas construir, compartir más del conocimiento, quizás luego prepararte, quizás luego estar en otros espacios académicos. O sea, creo que la mentoría es un buen punto de inicio para que tú puedas un poco pensar diferente. Eso por lo menos desde la manera personal. Yo cuando estructuro la mentoría, lo que yo pienso es que esta mentoría es más o menos como despegar un avión. Solamente es la pista y ustedes despegan y allá ustedes van, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? La mentoría es el inicio, pero es la base para que ustedes puedan estructurar y llevarse el resto de cosas que ustedes pues necesitan para poder alcanzar esas oportunidades académicas, ¿no? Me nació una pregunta ahora de lo que comentaste. ¿Cómo tú sentías cómo te sientes tú? ¿Es posible ganar una beca en 4 meses, ¿no? Porque como dices, el tiempo pasa rápido y tal vez tú dices, no, voy a esperar a la mentoría el próximo año, o tal vez voy a esperar 2 meses, pero es fundamental, es cuestión de timing, ¿no? Tú decidiste entrar, postulaste y ya en 4 meses tú tienes una beca, lo que a mí me costó 3 años, ¿no? ¿Cómo tú te sientes al conquistar una beca en tan poco tiempo, casi 2 becas, no sé, tal vez te salga la otra también? ¿Cómo tú te sientes de eso? Y cuéntanos un poco cómo recibiste esa noticia, o sea, porque yo te cuento cómo yo la recibí, ¿no? Cuando yo la recibía, yo abría el correo y decía, no, esto no es posible, y después abría nuevamente y decía, no, yo imprimí el papel que decía, no imprimir, por favor, yo lo imprimía porque quería tener impreso, es como que yo no creía que era la beca, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te sientes tú al conseguir una beca en tan poco tiempo, y cuéntanos un poco esa experiencia, cómo llegó, fue por correo electrónico, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, justamente bueno, ya son 2 meses, prácticamente julio y agosto, que ya publicaron los resultados finales. Entonces yo incluso antes de eso ya calculé cuánto tengo que sacar la visa, cuánto dinero, entonces iba calculando todo, ¿no? Pero después pasó eso y dije, listo, eso se queda ahí, voy a esperar a la otra, ya perdí esa, pero voy a la otra. Entonces yo estaba en un día jueves normal de clases, ¿no? Con mis estudiantes, dando mi clase normal, entonces no abría mi correo personal, solo el institucional. De repente por algo abrí que necesitaba un documento, y pues veo, ¿no? Convocatoria de relaciones internacionales. Entonces yo digo, qué raro. Entonces abrí y bueno, es lo mismo me pasó, ¿no? Uno no cree, no dice, no, pues se equivocaron. Uno ve su nombre, estimado Alexis Pacheco Sotelo, le informamos que una persona se ha dado de baja y usted es el siguiente en la lista. Por favor, tiene 24 horas para confirmar. Entonces yo hacía el cálculo, dije, a ver, en España, ¿cuánto? No, han pasado 2 horas. Lo primero que hice es responder, o sea, dije, no, este es mi momento, tengo que responder. Entonces les confirmé y después ya dimensioné y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? No pensé que iba a llegar tan lejos. Entonces sí fue un poco impactante, ¿no? Entonces, bueno, luego seguí con mi trajín académico de dar clases en el colegio, y en la tarde otra vez volví a revisar, ¿no? Entonces volví a revisar y volví a revisar. Entonces yo decía, qué complejo. O sea, yo cuando lo veía perdido y cuando dije, ya han pasado 2 meses, sería imposible que alguien renuncie. Pero como dije, son cosas de tiempo, ¿no?
Y yo digo, a ver, ¿qué pasa si no hubiera invertido en la mentoría? Si hubiera dicho, no, voy a seguir viendo los en vivos de Omar en Instagram, quizás preguntar alguna cosa, ver las publicaciones y quizás eso, ¿no? Pero después dije, no, o sea, si no hubiera aprovechado el espacio de la mentoría, si no me hubiera dado chance ese de poder aprender también, entonces quizás no lo hubiera logrado. ¿Ok? Si aún así me costó un poquito, pero creo que lo logré en base a eso, ¿no? Porque si aprendes otras cosas, ¿no? Como tú decías, es bastante funcional los lives, las publicaciones, pero la mentoría ya quizás es un proceso más personalizado, más académico, más, o sea, un poquito más formal, digámoslo así, en función de las realidades, pero igual, lo recibí lo mismo que tú, yo no creía, ¿no? Entonces después pasó una semana y no me respondía en el correo, ya me salió que estaba preinscrito, entonces ya que decía ahí en proceso, ya estaba ahí correcto, validado, entonces dije, bueno, ya está validado, pero no lo creí hasta que me llegue la carta de aprobación, entonces ya cuando uno ve la carta de aprobación por parte del vicerrector, entonces yo dije, no, pues esto ya va en serio, ¿sabes? Con lo formal y el trámite para poder viajar lo más pronto, entonces ahora tengo ya la carta oficial, justo me acaba de llegar hace un día, la carta de aprobación por parte del vicerrectorado, detallando lo que consta la beca, la fecha de inicio, la fecha de fin, a qué me he hecho acreedor, porque es una beca académica y eso fundamentalmente ya sirve para trámites del visado, que es lo que estoy gestionando en estos días para poder salir del país. Es la carta que nos enviaste hoy, ¿no? Por Sí, ¿no? la que dice carta de aprobación. Ajá, me da mucho gusto leer esos correos porque es como me acuerdo cuando yo recibí esos correos, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos aquí, ¿no? Reproducir esas sensaciones, esos objetivos que yo tuve algún día y que ustedes ahora lo tienen y que tú con esta entrevista que estamos haciendo aquí estás ayudando, ¿no? Estás reproduciendo, estás propagando ese contenido para que más personas también lo puedan alcanzar, ¿no? Y vean que, como digo, no es posible ganar una beca en 4 meses, es posible irse a estudiar en Europa con todo pagado y es posible que lo hagamos nosotros, seres humanos comunes, que no somos hijos de políticos ni tenemos una fama por allá, sino que realmente tenemos claro qué es lo que queremos conseguir, a dónde queremos llegar y pues con eso pues alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Alexis, no sé si quieres dejar un mensaje final aquí a los chicos que nos están escuchando, creo que te he preguntado todo, realmente es súper atractivo, súper interesante conversar con ustedes y conocer sus experiencias. ¿Cuál sería ese mensaje final que quieres dejarle aquí a los chicos? Bueno, pero primero el mensaje final es a los chicos, que no casi somos chicos, sino ya un poco adultos, digámoslo así, pero un poco aprovechemos el tiempo, ¿ok? Aprovechemos estas oportunidades que quizás se nos dan, ¿no? A veces hay que salir un poco del esquema cuadrado que muchas veces tenemos de planificar quizás todo. Lo planificamos, sí, pero quizás son decisiones que son versátiles, ¿no? En ese momento, ¿ok? Como el hecho de ingresar a la mentoría y que no... quizás no lo pensemos tanto, ¿no? Quizás nos demos ese chance de poder aprender y también desaprender muchas cosas. Y lo segundo es, creo que también hay que ser gratos, ¿no? Algo que siempre nos han enseñado es la gratitud, por lo menos, ¿no? A ser gratos con quienes de una u otra manera fueron guiándote en este proceso, ¿no? Agradecerle a la comunidad del intercambio, a ti Omar, por el tiempo que dedican. Un poco yo también soy profe del colegio y sé que formar otras personas y trabajar con seres humanos es lo más complejo que uno tiene, ¿ok? Es muy, muy complejo. Pero creo que también hay que ser muy gratos con este espacio, ¿no? Eso demanda mucho tiempo, demanda planificación y creo que da resultados. Entonces, animarles a los muchachos, a los chicos, a todos y a todas a que se animen a participar de estos espacios que son muy importantes, que demandan tiempo, demandan planificación, etcétera, etcétera. Pero cuando uno quizás ve los resultados se siente también lleno, ¿no? En armonía, felicidad también, digámoslo así, porque está cumpliendo algo que quizás hace un año yo no me creía que iba a estar fuera del país, ni siquiera pensaba en estar fuera del país, pero uno cuando ya se da cuenta que quizás las cosas se van dando es porque también es parte de un proceso, ¿no? Porque le he dedicado tiempo a aprender, a construir otros espacios y nada, pues agradecerte también a ti, Omar, y a los chicos también que se dan el chance de estar en la mentoría. Aprovechen mucho el tiempo y pregunten. Yo no preguntaba mucho, una que otra vez preguntaba, pero pregunten todo lo que puedan preguntar. Aprovechen, saquen el jugo más a Omar también de lo que él nos puede compartir. Pero de estas experiencias creo que uno va aprendiendo mucho. Eso nos va sirviendo y las experiencias de otros también nos ayudan quizás a ver y a mejorar algunos aspectos nuestros. Así que eso, Omar, eso a los muchachos y eso también a ti y a todo el equipo de la comunidad del intercambio.
Perfecto, Alexis, muchas gracias por esas palabras, principalmente para los chicos y para nosotros, ¿no? Que como tú dices, detrás de esto, pues hay un esfuerzo grande, ¿no? Principalmente, como tú dices, trabajar con personas, ¿no? Pero nos gusta saber que llegamos a estos resultados, al impacto que generamos, ¿no? Con esto que estamos haciendo, y eso pues es bastante grato para nosotros. Alexis, solo para que los chicos nuevamente recuerden, ¿no? Porque la entrevista es larga, que recuerden cuál es tu nombre, cuál es la beca que ganaste y qué vas a estudiar, para que por si hay alguien que quiere estudiar tu misma carrera, pues ya sepa que allá hay esa carrera y con eso pues ellos se van allá, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Alexis Pacheco, tengo 25 años, soy de la ciudad de Quito, de Ecuador. Apliqué a una beca de excelencia académica en la Universidad de León, ubicada en España, y pues voy a cursar un máster en psicología y ciencias de la educación. Perfecto, excelente. Entonces, chicos, este es un nuevo becario, un becario más de nuestro club de 200 becarios, el número 110, si no estoy mal. Y bueno, nosotros, mientras tú sigues cumpliendo tus sueños, nosotros seguimos acá trabajando para conseguir 90 becarios más, ¿no? Entonces, chicos, este fue una nueva entrevista. Y para ustedes que están buscando pues más oportunidades académicas, pues continúenos acompañando por aquí, continúa consumiendo este contenido que nosotros seguiremos trayendo a más personas. Entonces, Alexis, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu participación. ¿Sí? Chao, gracias, Omar. Chao, chicos.